¿Eres emprendedor? ¿Te interesa aprender de negocios? Estás en el lugar correcto. El Libro Diario, el podcast, trae para ti todo lo que necesitas saber del mundo de los negocios. La gestión, administración, contaduría y más. Bienvenido, talento humano. ¿Qué onda, talento humano? Bienvenidos al Libro Diario, el podcast, el mejor podcast para potencializar tu emprendimiento y conocer más sobre el mundo de los negocios y el ecosistema emprendedor. Recuerda que puedes sintonizar el Libro Diario en cualquier plataforma donde escuches podcast y también en YouTube. Yo soy Emanuel Silvetsky y en esta ocasión platicaremos acerca de las estrategias financieras para las empresas y sobre todo también para los emprendimientos. Y entonces yo te pregunto, querido talento humano, ¿sabes cómo aplicar una estrategia financiera? ¿Te gustaría conocer más sobre cómo crecer tu negocio a través de una estrategia financiera? ¿Estás interesado en saber qué beneficios reporta una estrategia financiera? Muchas estrategias financieras vamos a ver el día de hoy. Y por eso quiero que te quedes con nosotros en este episodio, porque el día de hoy nos acompaña Edgar Ramírez, que es maestro en finanzas corporativas y también conductor del podcast Actividad Textual. Hola Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Y pues esperamos que les guste lo que vamos a estar platicando, sobre todo porque a muchas personas el asunto de las finanzas se les hace como un mundo aparte. Claro, sí, es como ese gran desconocido, igual que como los costos también, que tenemos otro episodio de costos, si pueden vayan a verlo, está muy interesante. Igual las finanzas es como el gran desconocido y todo esto, entonces pues vamos a comenzar este año fiscal del Libro Diario sobre estrategias financieras para las empresas y los emprendimientos y vamos a ir directo al hueso. ¿Cuáles son los procedimientos más adecuados para manejar las finanzas de una empresa? Bueno, como de costumbre y como dijeran muchos de los profesionales, todo esto depende del contexto, porque definitivamente el tamaño y complejidad de las empresas es el principal elemento que va a indicarnos qué se puede y qué no se puede hacer. Sí. En ese sentido, si nosotros hablamos de las MIPYMES, nos tenemos que concentrar en el día a día, en que la empresa pueda sobrevivir y que como consecuencia de este día a día, pues en el largo plazo exista algo que le permita poder continuar con sus operaciones. Claro. Porque, ojo, ahí es muy importante hacer esa diferencia que tú estás haciendo, ¿no? O sea, por un lado están las MIPYMES y por otro lado están los grandes monstruos que no les preocupa como tanto, ¿no? Que ojo, ahí habría también que ver qué estrategias usan ellos, ¿no? Pero en el caso de los emprendimientos y de las empresas pequeñas, necesitamos un manejo adecuado de las finanzas. Sí, aquí una de las cosas que son muy importantes es que primero que nada tenemos que darnos cuenta de que la misión y la visión de una empresa suenan bien bonitas. Sí. Les podemos dedicar semanas o meses en perfeccionarlas y dejarlas que cumplan todos los criterios establecidos y que además de eso funcionen. No, hombre, y el logo está impresionante, súper bonito. Vaya, muy colorido, llamativo, se entiende perfecto, pero ahí es a donde viene el asunto. Lamentablemente, nuestra práctica y nuestra limitada enseñanza y conocimiento de los ámbitos financieros tienen que ver con el hecho fundamental de que tú no necesitas tener ningún conocimiento para decir voy a abrir mi negocio, voy a poner mi idea a trabajar. Claro. Y debido a ello vemos que la tasa que tienen de sobrevivencia las MIPYMES pues es tremendamente baja. Para llorar, aquí en México sobreviven el 10% de las empresas que se abren por año, nada más sobreviven menos de 2 años. Es correcto. Ahora, Tremendo. Aquí a mí siempre me gusta empezar con un elemento que sea nuestra ancla. Ok. Cuando nosotros hablamos de que tenemos un negocio, ¿cuál debería ser nuestro principal objetivo? Eso que dirija todos nuestros esfuerzos. Pues vaya, según la literatura, podríamos decir que el objeto sería como, bueno, según la parte pues de las leyes, sería el lucro, ¿no? Por un lado. Pausa. Cuando tú me dices lucro, te refieres
al hecho de que yo compro algo o produzco algo o brindo un servicio y como yo doy un precio más alto que los costos que necesito para producirlos, estoy teniendo una utilidad. Tengo una utilidad. Sí. Cuando yo acumulo esa utilidad, pues estoy haciendo lucro, ¿no? Estoy lucrando, por así decirlo, Sí. claro. Pero bueno, también por otro lado está la visión de que las empresas necesitan trascender a través del tiempo. Claro. ¿No? Ahora, Entonces, te pongo otro. Hoy que está de moda la conciencia ecológica, ya no hablamos, por ejemplo, de que hay recursos humanos, ya hablamos de que... de mi querido talento humano, por favor. Ahí el asunto. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que si nosotros nos ponemos en ese plan, pues hay un montón de diferentes perspectivas que compiten entre sí. Claro. Aquí necesitamos ser completamente tajantes. Ok. Una empresa de carácter privado solamente tiene un objetivo: maximizar la riqueza de los accionistas. Ok, o sea, sí, vaya, sin miramientos y sin ninguna tocarse el corazón, es maximizar la riqueza de los accionistas. Y te lo trabajo. Ok, venga. Si nos vamos a los estados financieros, lo último que se hace cuando una empresa llega a tener utilidades es pagar dividendos. Sí. En teoría, los dueños de la empresa, que son los accionistas, obtienen sus ingresos a través de esos dividendos. En teoría. Sí. Claro. Entonces, eso quiere decir que si esos cuates que están al final de la cadena se están volviendo ricos gracias a lo que está produciendo la empresa, tuvo que haber utilidad. Para que hubiera esa utilidad, se tuvieron que haber pagado las partes que le corresponden a los trabajadores, el famoso PTU. Sí. Se tuvieron que haber liquidado impuestos, ISR, IVA. Cubrir todos los gastos operativos, gastos de administración, otros gastos y aparte pagar los costos también. Exactamente. Y entonces ahí ya nos llevamos de rápido a todo el departamento de recursos humanos, a todo el departamento de mercadotecnia, a toda la gente que está implícita en el proceso de tener el producto y llevarlo hasta el consumidor o en su defecto pues ofrecer el servicio. Ajá. Entonces, para que todo esto funcione en cadena, tuvimos que haber pasado porque esos costos de producción fueran bajos. Tuvimos que haber pasado por eso de ofrecer un artículo o servicio atractivo para la gente, útil y que consecuentemente sea una compra repetida gracias a la que nosotros estamos teniendo flujos. Entonces, como podemos apreciar, todos los demás objetivos de estar bien con el medio ambiente, de tener cubiertos los impuestos y demás participaciones con el gobierno, pagarle a nuestros proveedores y todo lo que esto implica, están verticalmente unidos a esta única finalidad. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros lo trasladamos a cómo le vamos a hacer con el dinero, nos quedamos con que el dinero nada más tiene dos elementos o dos, mejor dicho, el dinero solamente tiene dos maneras de materializarse en una empresa. Ok, sí. Por una parte, o es el dinero que ingresa y lo que quieres hacer es maximizarlo, o es el dinero que egresa y quieres minimizarlo. Ok, ya. En ese sentido, las estrategias financieras sirven solamente para esos dos grandes bloques. Para minimizar los egresos de la empresa o maximizar los ingresos de la empresa. En términos monetarios, por supuesto. Exactamente. Ok. Sin duda eso, vaya, me estás manejando unos conceptos bien gruesos, bien duros, la neta. Y ahora en ese mismo tenor, ¿qué sería una estrategia financiera? Va. Aquí vamos a tener que ponernos técnicos porque al menos yo siempre hago unos cuantos corajes y mi pobre vesícula luego no me lo agradece. Ok. Lamentablemente, tenemos una tremenda dispersión cognitiva. Ok, sí, vaya. Palabras domingueras aquí en miércoles de libro diario. Que bueno, básicamente de lo que estoy hablando es que
hay un montón de gente que no sabe nada de administración, que no sabe nada de finanzas, que no sabe nada de estrategia, pero son de alguna forma líderes de opinión. O que creen que saben También. y son líderes de opinión, ¿no? Te lo pongo fácil. Alguien que escribe una columna en un diario, alguien que, tiene su blog, por ejemplo... videoblog. O sea, eso lamentablemente no te garantiza que la persona sepa. Uh-huh. Y una de las cosas que han estado sucediendo, no solamente con el concepto de estrategia, sino con muchos otros, es que debido a que no hay suficientes pronunciamientos de forma académica y institucional inclusive, uh-huh, pues lo mismo da usar estrategia que táctica, claro, lo mismo da hablar de estrategia que objetivo. Por supuesto que no es lo mismo. O sea, vaya. Pero hace entender a gente como algunos de mis ex jefes que le llamaban estrategia a una actividad específica. No, pues es que ahí sí yo creo que tenemos que hacer esta aclaración y decir, para diferenciar las tácticas de las estrategias, las tácticas son las acciones que tú vas a llevar a cabo en el corto plazo, ¿no? Esa terminología, digamos, bueno, yo la conozco un poquito porque pues yo juego ajedrez también, entonces cuando hablamos de temas tácticos es una movida nada más, es una jugada, tu pieza la mueves a un lugar que te va a beneficiar a ti y va a amenazar al contrario, por decir algo. Y una estrategia es ir conjuntando o ir sumando estas ventajas para uh-huh, lograr un objetivo al final, a mediano o largo plazo. Así es. Entonces, para ir aclarando todo esto, si hablamos de una estrategia, la estrategia se convierte en el cómo vamos a llegar del punto A al punto B, uh-huh, siendo normalmente el punto A tu misión y el punto B tu visión. Claro. Uh-huh. Ahora bien, la estrategia como tal es una herramienta de planeación. Sí. Por lo tanto, no puede haber estrategias sacadas de la manga. Pues no, por supuesto que no. O sea, toda estrategia... Incluso hay un departamento de planeación estratégica. Bueno, ya no te metas en tantas honduras. O debería. Mira, yo me conformo con que la gente los pueda diferenciar y pueda saber que el mero hecho de que tomen un descanso, se olviden del mundo y piensen en cómo va a ser su futuro, qué es lo que quieren lograr y consecuentemente qué les hace falta para ello, okay, es una herramienta más que buena para poder empezar con esto. Ustedes bien saben que lamentablemente es difícil que las personas que no han tenido una educación en específicamente administración, gestión o cualquier otra cosa relacionada con el área económico-administrativa, uh-huh, es bastante poco receptiva de toda esta cuestión de los conceptos y de lo demás. Me sucedió en alguna ocasión que tuve un jefe que era ingeniero de profesión, okay, bastante práctico el cuate, una mente muy hábil, uh-huh, muchas ideas, pero el problema es que no pensaba en las consecuencias. Okay. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de la parte estratégica, tenemos que ver que no se trata nada más de ponernos a imaginar cómo es el futuro, uh-huh, sino principalmente de cómo le vamos a hacer para que realizando ciertas acciones podamos continuar con esa cosa extraña que se llama optimización. Okay. Entonces, todas las estrategias, si no optimizan, no están sirviendo. Ya. O sea que, para términos ya más vulgares, más rupestres, más rústicos, más ferales, tenemos que la estrategia financiera es aquella que nos va a llevar de nuestra misión a nuestra visión, optimizando los recursos. En este caso específico, los financieros. Los recursos financieros, porque estamos hablando de estrategias financieras. Ahora, ¿cuál es una de las grandes ventajas? Que si tú en un determinado momento dices, pues todo lo voy a hacer de acuerdo a cómo necesito el dinero, uh-huh, pues está todo dar, porque pues vives en una economía capitalista. Claro. Y pues no hay de otra. Que lamentablemente por cuestiones de diferente índole tienes que suavizar
y no puedes tener esa honestidad brutal estilo Doctor House y le adornas a tu misión y tu visión que lo primero para ti son los clientes, que lo primero para ti es la satisfacción porque del eso pueblo, dice la literatura bla, que bla, hay bla. que hacer, por supuesto. Pues, la realidad ya de las puertas de la empresa para acá, sí, tiene que ser otra. Y en ese sentido, cuando pones en práctica las estrategias financieras, voluntaria o involuntariamente, estás obligando a que otras áreas de la empresa se sumen. Ok. Pues es que al final de cuentas todo debe funcionar como un engranaje. O sea, no puedes aplicar una estrategia financiera sin impactar otros departamentos, sin impactar otras áreas funcionales de la empresa. Es como Sí, de claro. que, o sea, no son entes abstractos que van a funcionar y que por arte de magia va a aparecer pues el éxito, ¿no? Debe todo tener su orden, ¿no? Su manifiesto ahí entre ellos. Claro. Ahora, aquí también quiero aprovechar para hacer una recomendación a todas las personas que nos escuchan. Si no han tenido la oportunidad, por favor, en el primer momento que tengan, tómense un webinar, acudan a alguna universidad que tengan cercana, como aquí en la Veracruzana, pidan asesoría y sobre todo conozcan los conceptos. Es súper importante saber de la planeación estratégica, independientemente del tamaño de su empresa, independientemente de que si ustedes son la cabeza o son uno de los elementos. Eslabones. O sea, es indispensable que conozcan sobre los conceptos y sobre todo que vean la importancia que tiene el poder proyectarse hacia el futuro. Claro, porque es muy importante que las personas se vayan educándose, y más los que están inmersos en el mundo de los negocios, ¿no? Porque como bien dijiste hace rato, o sea, tuviste un jefe que era un ingeniero, una mente brillante y todo, pero que a lo mejor le faltaba ese conocimiento del mundo de los negocios, y muchas veces los emprendedores, los empresarios creen que se las saben todas. Y eso no les ayuda, y a lo mejor no están visualizando otras cosas que podrían serles de más utilidad para crecer su negocio, para maximizar esos ingresos, minimizar esos egresos, y ahora sí vamos al real, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya nos dimos cuenta en ese sentido la importancia que tiene una estrategia financiera. Es como si no tienes una estrategia financiera, ¿cómo vas a manejar tus dineros? ¿Cómo vas a manejar o cómo vas a hacerle frente a esas salidas de dinero, ¿no? Así es. ¿Qué otros puntos de importancia a las estrategias financieras podrías decirnos? Bueno, una de las cosas más importantes, ya mencionamos que las estrategias tienen que ser deliberadas. Uh-huh. Es decir, que debemos haber pensado al respecto, y como también ya lo mencionamos, esto tiene que ver no solamente con el curso de acción que se pretende tomar, claro, sino que la parte estratégica del negocio tiene que ver con las consecuencias de los actos. Uh-huh. Ahora bien, una de las cosas por las cuales muchos emprendedores se preocupan es porque dicen, bueno, pero es que yo no sé de esos conceptos, entonces, ¿cómo los puedo poner en práctica? Pues no te preocupes, hay consultores financieros, hay consultores de negocios, puedes tomar un curso, no lo mencionamos hace rato. Sí, aquí lo importante para mí en este sentido es que todas estas personas que tienen un emprendimiento, una empresa, un proyecto, lo primero que tienen que hacer en el sentido de las estrategias es plantearse qué es lo que necesitan. Uh-huh. En tanto no tengan claridad sobre cuáles son sus necesidades, va a ser muy difícil poder pensar en alguna forma de lograrlo. Okay. Entonces, vamos a pensar que tu emprendimiento necesita un flujo constante de efectivo. Sí. Y que tú a la semana tienes que estar generando 20,000 pesos. Ok. Ahora bien. ¿De flujo de efectivo? Sí. Ok. ¿Cómo le vas a hacer para que tengas eso? Bueno, pues necesitas tener un producto, necesitas tener una marca, necesitas tener para rápido ventas. Allá vamos. Ok. Lamentablemente en nuestra ciudad Jalapa y en algunas otras
existen muy malas prácticas en el sentido de las ventas. Es decir, muchas personas creen que lo más fácil es vender mucho una sola vez. Sí. Y vemos que no necesariamente es así. Si nosotros tenemos mucha repetición en las ventas, estamos asegurando el flujo. Entonces, quiere decir esto que si nosotros lo que necesitamos es tener ese flujo constante, necesitamos forzosamente mirar hacia atrás y ver qué lo origina. Claro. Si tu flujo proviene de la venta de un artículo, entonces, ¿cómo vas a hacerle para que la gente prefiera destinar el dinero que se pudo haber gastado en otra empresa o en otro producto para el tuyo, ¿no? Y eso entonces nos va a ir llevando de la mano a elementos que necesitas hacer o cosas que necesitas tener. Sí. Y en muchos de los casos, sin que le pongas el nombre de ya hice mi estrategia, pues resulta que ya te diste cuenta que necesitas tener un producto estrella que te salga barato de producir y que se pueda masificar. Y que tenga un amplio margen de ganancia también. Porque por muy barato que te salga, si no tiene un amplio margen de ganancia, es como darle vueltas a lo mismo. Muy bien. Aquí les pongo un ejemplo de un señor que conocí hace unos años. Él lamentablemente pues ya falleció, pero tenía un proyecto muy muy bueno que consistía en hacer muebles. Entonces, uno de los grandes problemas que se tienen en la industria del mueble es que la calidad de la madera tiene que ser buena. Sí. Buena nos referimos a las tablas limpias, sin los nudos que producen las ramas, de una longitud y de un ancho adecuados. De un espesor específico. Etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hizo este señor? Diseñó una serie de muebles y los hizo en una forma más o menos como si fuera un Lego. Es decir, diseñó 13 piezas y esas 13 piezas eran las que utilizaba para hacer todos sus muebles. Órale, súper idea. Entonces, él no tenía ese gran problema que tiene todo mundo que quiere una tabla enorme, súper lisita, bonita, sino que este señor se conseguía todos los troncos pequeños de no más de 1 metro de longitud. Y él se dedicaba desde cortarlos hasta tener la madera lista como la necesitaba para cada una de las piezas. Órale. Y entonces se hacía un stock de cada una de las piezas que necesitaba y los muebles, como ya los tenía en un catálogo, los ofrecía. ¿Qué necesitas? No, pues una silla de descanso. Entonces él ya sabía pieza cuántas A, piezas. Pieza C, pieza D, en tantas cantidades y sale. Y ya sabía cuánto le costaba cada una de las piezas. Y ya sabía cuánto le costaba armarlo. Y ya sabía cuánto le costaba llevárselo al cliente. Transportarlo, claro. Entonces, ¿cómo fue que él llegó a eso? Pues no así como por generación espontánea. Lo trabajó y lo fue haciendo así. Un análisis concienzudo, ¿no? Exactamente. Ok. Y en este caso, pues puede ser algo inclusive demasiado numérico, porque estamos hablando de medidas, estamos hablando de dimensiones, de espacio, pero hay muchos otros negocios o muchos otros giros en los que no necesitas tener ese nivel de detalle, pero que sí necesitas hacer el mismo esfuerzo. Y ese es el punto importante aquí. Si tú no haces ese caminito de ver qué te hace falta, pudiera ser el negocio más grande o el más pequeño, pero vas a estar dando palos de ciego. Claro, sí, me imagino. Y en ese sentido que ya vimos estos grandes objetivos que tiene la estrategia financiera, ¿no? Que el objetivo que mencionabas, me imagino que cada estrategia que nosotros apliquemos, o que nosotros diseñemos, como la del señor que estás comentando, porque ahí está maximizando pues las utilidades a través de un análisis de ¿qué? De costos, de esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué otros objetivos hay? ¿Qué otros objetivos podríamos pensar como ejemplo que tienen las estrategias financieras? Bueno, si hablamos del caso en el que necesitamos tener finanzas sanas, pues la idea es esa, ¿no? Entonces, cualquier empresa. Vamos a cambiar un poquito el escenario. Imaginemos
que tú produces un artículo X o que lo comercializas. Para el caso es lo mismo. Sí. El punto es, tú consideras que ese artículo es particularmente bueno para la gente, vas a resolver el problema X y que por lo tanto, casi en donde lo vendas te lo van a comprar. De acuerdo. Lamentablemente, tú no tienes la capacidad de abastecer al mercado directamente. Entonces, la opción más fácil que se te presenta es ser proveedor de una cadena de autoservicios. Ellos tienen presencia nacional, ellos mueven los artículos, claro. Ellos se encargan de toda esa parte. Sí. Va. ¿Cuál te es embarcas. Uno de los primeros errores que comete la gente en este tipo de actividades es que se lo encargan al cuate que vende. Porque como el cuate que vende es bueno para la negociación, pues él tiene la manera de conseguir que el margen que va a querer de utilidad la cadena comercial, pues no sea tan aborazado. Tan castigado, sí. ¿no? Sí. Sale. Entonces, pues genial. Distribución nacional. Tú lo único que te tienes que dedicar es a mandar tus trailers al centro de distribución. Y de ahí se encargan ellos. Sale. Uno de los grandes problemas que hay con eso es que normalmente lleva implícito mucho aspecto legal en el sentido de los convenios. Qué dicen y cómo se interpretan. Muchas personas dejan de lado eso y entonces el problema que tenemos es que la gente que lleva el control financiero de la empresa pues es la que se enfrenta con los problemas que otras áreas provocaron. Ya. ¿Qué pasa entonces con nuestra estrategia financiera? Si hablamos de que lo que queremos son finanzas sanas, ¿cómo vamos a conseguir esas finanzas sanas? Si nosotros le estamos vendiendo a una tienda de autoservicio de nivel nacional, pues parte de lo que necesitamos es tener una cuenta que esté lo suficientemente libre de problemas. Y a esto me estoy refiriendo con el hecho de que normalmente un autoservicio te va a estar pagando cada 30, 60, 90, dependiendo del tipo. Pues es que ellos compran a crédito, ¿no? Claro. Y entonces ahí, si tú no tienes una liquidez, si no estás fuerte, si no estás sólido, eso te va a dar en la torre, porque dices, a mí me van a pagar hasta dentro de 90 días, y en estos 90 días, pues de qué vivo, cómo les pago a los empleados, cómo esto, ¿no? Y entonces eso me lleva a este punto de que es parte de los beneficios que reporta tener una estrategia financiera, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a pensar que ya se hizo todo ese análisis y todo ese esfuerzo previo y se llegó a la conclusión de que ser proveedor de la cadena es la mejor opción. Sale, sí. Palomita. Bien. Ahora viene lo bueno, esos famosos días, ¿no?, de crédito. Sí. En mi trabajo y en otros que he tenido, parte de lo que me ha tocado ver es que las empresas dan por hecho de que como ya tienen el convenio, lo único que necesitan hacer es estirar la mano, o lo que es lo mismo, revisar el estado de cuenta con un clicazo y ver que ya está cayendo el dinerito. Se les olvida la parte de todo lo que mencionaba antes, que son los convenios, las letras chiquitas en los contratos y pequeños detalles que pueden hacer que las facturas no sean pagadas a tiempo, que pueden hacer que el proveedor simple y sencillamente no esté percibiendo a veces nada en meses, más allá de su límite de crédito. Y esto normalmente tiene que ver con el hecho de que las personas no están lo suficientemente involucradas con los procesos, no conocen la manera de operar de estas otras empresas y al cabo del tiempo no hacen nada por mejorarlo. Es decir, no se acercan a pedir capacitación, no se acercan con algún especialista que les explique qué es toda la terminología que dicen los convenios. Y ya no te digo qué pasa con los impuestos. Entonces, no, pues seguro los impuestos te devoran. Aquí la parte importante entonces es que cuando nosotros establecemos estas estrategias financieras, parte de lo que tenemos que ver es en qué medida lo que estamos haciendo tiene impactos.
Lo que tú mencionabas es una de las cosas más elementales y que lamentablemente muchísimas personas olvidan. ¿Cómo voy a sobrevivir mientras de que no me paguen lo que vendí a crédito? Sí. Así de fácil. Y entonces en ese sentido yo ahí lo que estoy observando es que así, con esto que tú estás diciendo, es como se empieza a diseñar una estrategia financiera, ¿no? O sea, a mí me da la impresión de que empezar a diseñar la estrategia financiera es ponerte en tu realidad, ahora sí como cuando estás en la meditación que dices, regresa a tu centro, entonces así, estás diseñando tu estrategia financiera, volviendo a tu centro, volviendo a ver dónde estoy parado, cómo están mis estados financieros, cómo está mi flujo de efectivo, y entonces a partir de ahí voy a decir, ok, bien, necesitamos hacer esto, o aquí, o allá, o le movemos esto. Sí, la parte más importante ahí es darse cuenta de qué necesitas. Sí. ¿Cuáles son tus posibilidades, pero también cuáles son tus limitaciones? Y aquí voy a aprovechar porque hay una técnica administrativa que durante muchos años ha sido como sobrevalorada porque la hacen ver exageradamente fácil. Ok, o sea, la pintan como la panacea. Y lamentablemente no la acaban de aplicar. Estoy hablando del análisis FODA. Ah, sí, claro. O sea, todo mundo que... No, y en las escuelas de negocios, de administración, te martillan la cabeza desde el primer día con el FODA. Y lo puedes hacer hasta para empresas culturales, lo puedes hacer en el ámbito que tú gustes. Pues para tu pareja, para tu primo, tu amigo. ¿Cuál es el la gran tía? problema que veo en eso? Ajá. El gran problema que yo veo en eso es que normalmente esto se queda en la primera etapa, que es la identificación. Ya sabes cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, te volteas hacia el medio ambiente y dices, estas son amenazas, estas son oportunidades. Uh-huh. Y ya hiciste tu FODA, ya estás feliz. Ajá. Y como los peces de Nemo. ¿Y ahora qué? Exactamente. Ahí es a donde viene la parte importante, porque el famoso análisis FODA, para que cumpla su objetivo principal, que es ser una herramienta de planeación y generar a partir de ello las estrategias, nos tiene que dar una pauta. Y esa pauta tiene que ser lo que tradicionalmente llamamos matar dos pájaros de una pedrada. Ok. Para que nosotros pongamos en práctica eso que nos da el FODA en una estrategia, necesitamos conjuntar las cosas. Es decir, si nosotros tenemos una oportunidad, Uh-huh. ¿cuál de nuestras fortalezas es la que vamos a utilizar para poder... Para aprovechar esa oportunidad. Sí. O por el contrario, vemos que hay una amenaza en el medio ambiente, Uh-huh. ¿a cuál de nuestras debilidades le va a pegar primero? Porque esa es la que tengo que proteger. Claro. O incluso también, si estás viendo una amenaza en el medio ambiente, también aprovechar una de tus fortalezas para reducir el impacto de esa amenaza que viene, ¿no? Y eso no es otra cosa más que hacer una planeación estratégica. Una planeación. A partir de ahí Claro. van a salir estrategias, porque ya estás tomando en consideración tus recursos, tus posibilidades, pero también tienes en mente un objetivo muy claro, Uh-huh. que puede ser sobrevivir en el mercado, que puede ser expandirte, que puede ser abarcar otro terreno. Ok. Entonces, Claro. esto, como podemos apreciar, no es algo que sea aislado. Todo tiene una relación. Y en la medida de que podamos tener claras esas relaciones, no importa si no tenemos la preparación, no importa si no tenemos el diploma que diga que pasamos con 10 una materia de planeación estratégica. Uh-huh. A fin de cuentas, lo importante aquí es ese esfuerzo racional, consciente, que nos va a llevar a establecer un curso de acción. Y ese curso de acción que tiene como finalidad mantener lo poco que tenemos, acrecentarlo, evitar que el medio externo nos devore, Uh-huh. es lo que termina definiendo las estrategias financieras de una empresa. De acuerdo. Y aquí aguas con esto, porque si bien el día de hoy tenemos mucha información y esta información se nos presenta de una forma muy digerible, en pequeños lapsos. Y que hasta parece fácil, ¿no? Dices, sí, en 3 patadas lo hago. No, espérate, y en lapsos pequeños, así de 30 segundos, Ajá.
que dices, pues lo mismo que me tardé viendo a una muchacha bailando, pues aquí este cuate ya me acaba de decir... Ya soy experto en finanzas. Sí, sí. Entonces aguas con eso. Ajá. Sobre todo porque las estrategias financieras en el libro pueden ser genéricas, pero en la realidad no pueden serlo. Todas son muy particulares. Sobre Claro. todo porque cada una de las empresas tiene puntos a favor, puntos en contra, tiene limitaciones, tiene personas. Y el mero hecho de que esas personas tengan ciertos prejuicios o ciertas preferencias condiciona mucho la forma en la que se pueden ir desarrollando estas ideas para llegar a convertirse en una estrategia. Ok, perfecto. Mira, voy a tomar esto que me estás mencionando ahorita como una mini conclusión para que continuemos hablando en este episodio, bueno, en el próximo episodio, acerca de las estrategias financieras en la empresa. Y pues yo los invito, querido talento humano, a seguir aprendiendo más del mundo de los negocios. Estamos platicando con Edgar Ramírez, que es especialista en finanzas corporativas. ¿Te gustaría dar a conocer algún proyecto que tengas por ahí? Bueno, no tiene nada que ver con las finanzas, pero los invito a que escuchen el podcast Actividad Textual. Lo hacemos entre mi camarada Mario Eliam y un servidor. Básicamente platicamos de cultura pop con un toque nostálgico de 80s, 90s. Y en esta ocasión, pues estamos ya en la 5ª temporada, se la estamos dedicando a la fantasía, así que no se lo pierdan. Estamos en las principales plataformas de podcast para que nos escuchen el día que guste. Y bueno, no lo olviden, querido talento humano, Actividad Textual, hablan de cultura pop y pues ahorita están en el tema de la fantasía. Va a ser fantástico que a nosotros nos sigan en nuestras redes sociales. Nosotros aparecemos como Libro Diario Podcast. Y también, si gustas, sería fantástico que compartas este episodio con aquellas personas a las que creas que les pueda interesar. Y no olvides calificarnos 5 estrellas si te gusta el contenido de El Libro Diario, el podcast. Recuerda que nos escuchamos cada miércoles en donde sea que sintonices podcast y por YouTube. El Libro Diario, el podcast es una producción de la Facultad de Contaduría y Administración. Yo soy Emanuel Silvetsky y este fue otro año fiscal de El Libro Diario. Nos vemos para la próxima.